Venezuela, una vez más, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea sobre ti. Y así como la lluvia temprana y tardía riega la tierra, así la bendición del Señor pueda regarte norte, sur, este, oeste, centro y más allá de nuestras fronteras, donde el Señor, por su gracia infinita, permita que esta palabra pueda llegar. Seguimos pues en el día de hoy con la serie El misterio de la Trinidad. Ya hemos hablado en los programas anteriores sobre el trasfondo histórico de esta doctrina, los distintos concilios que la han discutido y la han corroborado, además del apoyo bíblico tanto de la Trinidad como de la deidad de Jesucristo y la personalidad del Espíritu Santo. Además de ello, hemos transitado por esas porciones bíblicas con la finalidad y el propósito de aclarar Dios, lo que es la persona de Dios. Ahora bien, algunos nos preguntamos por qué Dios no fue más claro en el Antiguo Testamento de hablar categóricamente, diáfanamente sobre la existencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La mayoría de los exégetas coinciden de que si se hablaba claramente sobre ese Dios único y verdadero, pero en tres personas, la generación del Antiguo Testamento tal vez no iba a poder digerir a plenitud el concepto por cuanto venían de posiciones politeístas. Generalmente en las grandes naciones de la antigüedad, como Egipto, como Asiria, como Babilonia, fueron naciones, imperios entregados netamente al politeísmo. Ellos pensaban en la existencia de varios dioses. Y a raíz de ello, Dios fue llevando poco a poco de la mano a la nación de Israel, y fue entonces en el Nuevo Testamento donde se revela claramente que ese Dios único y verdadero del Antiguo Testamento estaba compuesto por tres personas independientes la una de la otra, pero unidos en propósito, en salvación, en redención, en pro de una raza humana caída por el pecado. Y allí donde unen fuerzas, es allí donde se alimentan, su idea principal de la religión es alimentada por el amor que existe precisamente entre ellos tres. Y es tanto así entonces que podemos decir que el Padre, que es inminentemente creador, no obstante el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron con él. El Hijo es inminentemente redentor, no obstante el Padre y el Espíritu Santo estuvieron con él. Y el Espíritu Santo es inminentemente santificador, no obstante el Padre y el Hijo están en la obra de santificación juntamente con él. Ahora, podemos ilustrar la Trinidad con los ejemplos categóricos que la naturaleza nos proporciona, con muchas alegorías. Y la primera de ellas es el agua. El agua es una. Y sin embargo, se le conoce en tres formas o estados: líquido, sólido y gaseoso. La electricidad, por su parte, es una. Sin embargo, produce movimiento, luz y calor. El sol es uno y no obstante se manifiesta mediante la luz, el calor y el fuego. Cuando Patricio, conocido como San Patricio, evangelizaba a los irlandeses, les explicó la doctrina de la Trinidad mediante el trébol de tres hojas. Se ha señalado que todo haz de luz tiene tres rayos: el químico, el cual es invisible; el luminoso, el cual es visible; y el calórico, que produce calor y que se siente pero no se ve. Donde están estos tres hay luz, donde hay luz tenemos estos tres. Juan el apóstol dijo: Dios es luz. Dios el Padre es invisible, se hizo visible por medio de su Hijo,
y opera en el mundo por medio del Espíritu, que aunque invisible, es eficaz. No se ve, pero se siente. Y muchos hoy día que no creen en Dios, que no creen en la Trinidad, mucho menos creen en el poder del Espíritu Santo, otros muchos, al contrario de ellos, están disfrutando de la bendición, del gozo y de la paz del Dios Trino, del Espíritu Santo, del Dios viviente. Porque Él ha dicho que cuando lo recibimos, nuestro cuerpo se convierte en templo y morada del Espíritu Santo. Hay otros ejemplos alegóricos que hablan también de la Trinidad. Por ejemplo, un triángulo tiene 3 lados y 3 ángulos. Si se le quita un lado, deja de ser triángulo. Donde hay 3 ángulos, existe un triángulo. 2 ejemplos más que nos hablan de la Trinidad, que simbolizan la Trinidad. Por ejemplo, la personalidad del hombre. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El hombre es uno. No obstante, posee 3 naturalezas: la parte corporal y una parte espiritual, que es el alma y el espíritu. Y volviendo al triángulo, Martín Lutero elaboró un símil para explicar precisamente sobre la Trinidad, y es conocido como el triángulo de Lutero. Él hizo un triángulo, dibujó un triángulo. En el ángulo superior colocó la palabra Padre. En los ángulos inferiores, el de la izquierda colocó Espíritu Santo y en el de la derecha colocó Hijo. En el medio de este triángulo colocó la palabra Dios con la expresión es en 3 partes. Y a los lados colocó no es. Y así lo explicó Lutero. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. No obstante, hay un solo Dios, pero en 3 personas. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre. En el triángulo, entonces, Lutero muestra categóricamente que hay un solo Dios en 3 personas. Y he allí parte de la aclaratoria de lo que es el misterio de la Trinidad. Dios te bendiga, Venezuela. Y quisiera despedirme con la bendición apostólica, donde nombra el apóstol Pablo las 3 personas de la Trinidad. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea sobre ti. Soy el pastor Alexis Romero y esta fue la sección Expresiones de Fe.